Muy bien, pues hoy, mire, comenzamos o más bien continuamos nuestra serie que hemos estado ya en primera y segunda de Tejanos, mirando a Cristo en Houston. Y hemos venido, si usted es nuevo el día de hoy, viendo juntos, estudiando la carta de primera de Corintios que escribió el apóstol Pablo. Y por las primeras semanas nosotros hemos visto cómo Pablo comienza a dirigirse a un problema en particular. Mencionamos que hay varios problemas en esta iglesia, pero el problema que él enfatiza primero es el problema de divisiones que había en esta iglesia. Y la semana pasada nosotros miramos que él da esta recomendación para prevenir a esta iglesia que siga en esta tendencia de dividirse en medio de ellos. Él dijo la semana pasada, miramos, que dijo que la sabiduría de Dios promueve la unidad que Dios desea. No sé si usted se recuerda de eso. Miramos dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios, la sabiduría de este mundo. Pablo habló básicamente en blanco y negro. Dijo, algunos son espirituales y tienen el Espíritu Santo, y otros se están perdiendo. Son personas que están siguiendo la sabiduría de este mundo. Pablo fue muy específico. Espirituales, no espirituales. Creyentes llenos del Espíritu Santo. Bueno, el día de hoy, Pablo le va a hablar a otra categoría de persona, a otro tipo de persona. Mire, por razones muy específicas, estas personas no caían en estos dos extremos. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, Pablo le va a decir a este grupo de personas bien particular, mire, que son creyentes, son personas supuestamente en Cristo, pero sabe, no son espirituales como deberían de ser. O sea, no son incrédulos, son creyentes, pero tampoco son espirituales. Son personas, mire, que caen como en medio. Personas, si podemos decir, con una encrucijada en sus vidas, donde tienen que tomar una decisión. Y yo creo hoy que en la iglesia muchos pueden caer en particular en esta área. Hay acción que nosotros debemos hacer el día de hoy. Así es que si usted tiene una Biblia, seguimos como estamos acá en el capítulo 3. Finalmente entramos al capítulo 3. Y dice así otra vez la palabra de nuestro Dios. Preste mucha atención a este grupo bien particular que Pablo le está hablando. Dice así el versículo 1. Dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, dice acá, apenas niños en Cristo. Ahora, note cómo le dice Pablo aquí, la primera cosa que le dice a este grupo bien particular, le dice, estas personas los llama hermanos. Ustedes son creyentes, pero creyentes con una tendencia, mire, de no ser tan espirituales, sino de hecho, dice Pablo, ustedes en lugar de ser espirituales, creyentes, son inmaduros. Inmaduros, otra categoría. Estamos en Cristo, pero estamos ahí como navegando, ¿verdad? Bien pasivos, inmaduros, ni un lado ni otro. A continuación, mire, Pablo va a hablar de ciertas características de este grupo bien particular. Este grupo inmaduro que él llama acá, él va a mostrar ciertas características de estas personas. Y usted, antes que ponga a un lado y diga, pastor, mire, yo no tengo que oír eso, yo soy persona madura, yo ayuno todos los meses, yo voy al estudio bíblico, vengo entre semana, voy a mi clase, doy estudio bíblico, estoy orando por sus problemas, sus deudas, sus grandes ansiedades, pastor, todo lo que usted tiene, yo oro por usted, yo soy maduro, así es que eso no se aplica a mí. Antes que usted piense de esa forma,
Consideremos esto un poco más. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente nosotros podemos caer en algunas de estas categorías si somos honestos con nosotros mismos. Pablo primero va a decir, número uno, la primera cosa que le dice a estas personas, número uno, es que son niños en Cristo. Niños. Dice otra vez, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños, dice acá. ¿Okay? Al principio, mire, de una relación con el Señor, usted sabe, si usted ha estado en los caminos del Señor, que todos comenzamos en lo mismo. El ser niño en Cristo es el comienzo de una relación con el Señor. Y eso es completamente normal al principio. Si usted se recuerda, Pablo llegó a este puerto, este gran puerto de Corinto que se parece al puerto de Houston que nosotros estamos, lleno de diversidades. Nosotros vimos cómo Pablo llega a este puerto en Hechos 18 y miramos que viene con tanto entusiasmo, empieza a dirigirse a los judíos, pero se recuerda que los judíos no lo reciben. Y Pablo, creo yo, está un poquito desanimado, o sea, pensé que me iba a ir bien con ellos, no me están oyendo, que Dios se le aparece a Pablo en Corinto por un sueño. ¿Se recuerda usted? Hechos 18. Y le dice, mira Pablo, te animo, no nada malo te va a pasar, te animo a seguir predicando el evangelio con poder. Y Pablo se mueve de los judíos y se va a la casa al lado del templo, a los gentiles. Y mire, Dios comienza a usar a Pablo de forma increíble. Se recuerda, vienen personas a los pies del Señor. Comienzan a nacer de nuevo personas, a ser transformado de muerte a vida por la gracia de Dios a través del mensaje poderoso del evangelio. Vienen muchas personas, líderes de Corinto, a los pies del Señor. Estas personas comienzan a aprender a caminar con el Señor. Estas personas por naturaleza comienzan, mire, a tomar esos primeros pasos, a acoplarse a una nueva forma de vivir. Están gateando, comenzando su caminar con el Señor. Esto me recuerda mucho a nosotros como hispanos. Esta comunidad, nuestra comunidad, mire, nosotros hemos venido a este lugar de otros países y nos hemos tenido también que comenzar en cero muchas veces. Muchas veces venimos y nos tenemos que acoplar a una nueva forma de vivir. Hemos venido y hemos tenido que aprender un nuevo lenguaje, quizás acoplarnos al diario vivir de esta nación. Y al principio, mire, no sabíamos lo que nos esperaba. Estábamos en cero, comenzando, aprendiendo a gatear en esta ciudad de Houston. Mire, los creyentes en Corinto se encontraban en la misma situación. Estaban en una transición de comienzo. Estaban comenzando su caminar. Todo, mire, hubiese sido normal, pero había un problema. Había un problema aquí con ellos. Y la segunda cosa que dice Pablo, una característica de estas personas es que eran niños en Cristo, y va a decir rápidamente número 2, ya lo mencionamos, dice número 2, son inmaduros. Inmaduros. La versión Reina Valera, si usted la está leyendo en su Biblia, hay otras versiones, va a decir, pues no me pude dirigir a ustedes como personas espirituales, sino inmaduros, pero otra versión va a decir, sino eran como carnales, va a decir, me pude dirigir a ustedes como carnales, porque son carnales. Y miren, no como carnales de vatos locos, ¿ok? Usted no me vaya mal a entender acá, no es decir, ¿qué onda carnal? No es ese tipo de carnal que está hablando aquí Pablo. Mire, es otro tipo de carnal. Es una persona acá que él se refiere a ellos como personas, mire, que a pesar de confiar en el Señor, han preferido otras cosas que no son Dios.
A pesar de estar en Cristo, mire, han dejado a un lado eso y se han dejado llevar por su vieja manera de vivir. Esto se llama en la Biblia la carne pecaminosa, nuestro viejo hombre. Y estas personas están llevándose por esto, son carnales. Otra vez no como amigos, sino por esta razón. Ahora, este versículo se ha debatido muchísimo. Y voy a ser honesto con ustedes. Este versículo acá donde Pablo los dice son hermanos, pero son inmaduros o carnales, es gran debate en ámbito teológico. Y le voy a decir por qué. Porque la pregunta es la siguiente. ¿Puede un verdadero creyente ser carnal? O en otras palabras, ¿puede un creyente seguir luchando con su vieja manera de vivir y permanecer en Cristo a la misma vez? Es la pregunta, y esa es gran pregunta. Y no tenemos tiempo quizás para indagar como deberíamos, pero yo quiero darles algunas escrituras para darle un ejemplo de lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Mire, la Biblia nos pinta esta imagen, ¿no? Nos da esta respuesta. Pablo declara estas palabras en un versículo famosísimo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice esta frase famosa, dice, yo he sido crucificado con Cristo. ¿Se recuerdan ustedes? Yo he sido crucificado con Cristo, yo ya no vivo más, sino Cristo vive en mí. Dice eso Pablo. El mismo Pablo también va a decir estas palabras en Romanos capítulo 7, versículo 14 y 16. Hablando de su vieja manera de vivir, dice, mire, yo soy meramente humano, dice Pablo, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Más adelante va a decir, ¿quién me puede liberar? En otras palabras, de mí mismo. Dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Miramos dos ejemplos aquí. Miramos que en un lado está crucificado con Cristo, por un lado, pero también reconoce Pablo que tiene el potencial, tiene un viejo hombre que puede también desviarlo en cualquier momento. Hay otro lado de la moneda, si podemos decir, para nosotros en Cristo. En otras palabras, miren, nosotros escogemos habitar en el Señor. Otro pasaje, Gálatas 5:24, y este sí quiero que lo vea en la pantalla. Dice así, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Casi lo mismo que dice Pablo en Gálatas 2:20, donde él dice, yo soy crucificado. Aquí está hablando a la iglesia, dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne pecaminosa con sus pasiones y deseos. Pero mire también lo que dice Gálatas 5:13. Declara también esto. Dice, les hablo así, hermanos, creyentes, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no valgan de esa libertad para dar rienda suelta también a sus pasiones. Mire, aquí vemos que somos llamados a ser libres en Cristo, libres a nuestras pasiones carnales, pero a la misma vez, dice Pablo, podemos dar rienda suelta a las pasiones carnales. A la misma vez podemos nosotros escoger. El punto acá, hermano, es que tenemos el potencial de escoger. Nosotros tomamos la decisión en Cristo de vivir de cierta manera cuando nos despertamos. Y esto es de todos los días, mijito. Aquí el diablo no duerme. Aquí el virus quizás se puede ir por la gracia de Dios y el poder de Dios, pero Satanás sigue haciendo de las suyas. Y hay que tener mucho, mucho cuidado.
Mire, tenemos la decisión de habitar en el Espíritu y crecer, ser maduros, o escoger el pecado y separarnos de Dios. Mire, Cristo va a decir también un pasaje poderoso, dice, el que permanece en mí va a producir fruto, va a estar bien, va a crecer. Dice, apartados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Mire, para contestar esta pregunta muy teológica, yo en lo personal, estoy hablando yo como pastor, yo creo que si somos verdaderos creyentes, mire, vamos con la ayuda de Dios a producir fruto. Si somos creyentes verdaderos, vamos a crecer, en otras palabras. El problema aquí con estos creyentes de Corinto, y yo creo que con muchas personas en la iglesia, no esta iglesia, sino otras iglesias. El problema, mire, es con muchos, es que no hemos, más bien me incluyo yo, avanzado en nuestro caminar con el Señor. Estamos parados. Nos hemos estancado espiritualmente, no hemos podido madurar y crecer con Él. Y Pablo aquí va a decir algo bien particular. Dice, como resultado de eso, somos niños, somos inmaduros. Y número 3, estas personas, dice Pablo, toman leche en lugar de comer alimento. Versículo 2 dice así, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Y aquí está el gran problema de Pablo. Ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. He aquí el problema más grande de Pablo. Otra vez Pablo cuando llegó a Corinto, estos eran bebés. Normal, está bien. Y los bebés, mire, van a tomar leche. Es la única cosa que ellos pueden digerir, ¿no? Si usted es padre de familia, usted sabe eso. Y hablando de bebés, mire, este otoño, mi única hermana, tuvo, por la gracia de Dios, una hija. Y me hizo tío por primera vez al lado de mi familia, al lado de la familia de Iris ya soy tío, pero al lado de nosotros, primera vez, y estamos muy contentos. Ahora, le voy a decir algo. Si mi hermana, mire, le diera a mi sobrinita de 3 meses que tiene ahorita, un bistec con unos tamalitos de chipilín al lado y para que baje esos tamalitos, una soda, ¿ok? A esta bebé de 3 meses. Mire, no importa qué deliciosos sean esos tamales de chipilín, no importa qué delicioso sea ese bistec, mire, sería imposible para que Juliet los pudiera digerir. Quizás hasta puede vomitar la pobrecita, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad estomacal desarrollada para procesar esa comida. Pablo le dice a estos creyentes, le dice, yo tuve que darles a ustedes leche en lugar de bistec y tamales de chipilín, comida sólida, porque no tenían la capacidad de comer otro tipo de comida. Ustedes eran bebés, pero aquí está el problema. El problema con ustedes es que años después, al escribir esta carta, ustedes, mire, siguen siendo las mismas personas. No han desarrollado su capacidad espiritual para digerir las cosas más grandes de Cristo. Cosas de madurez, dice acá, siguen siendo niños. Mire, todos comenzamos con lo mismo, ¿cierto? Pero Pablo, el punto acá es que no todos o no deberíamos más bien quedarnos como niños.
Tenemos que crecer en nuestro caminar. Mire, yo no sé si usted ha visto a un niño jugar con tierra, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Un niño jugar con tierra. Mire, los niños se embarran con tierra, hasta comen tierra. No sé si usted comió tierra, yo comí tierra de niño. Y mire, felices de la vida, ¿verdad? Jugando con tierra, nos embarramos y uno dice, eso es normal para los niños. Los niños son niños, déjenlos jugar, no les va a caer mal. De hecho, los va a ayudar, así es que déjenlo comer esa tierra. Pero si usted, mire, supongamos que estuviera hablando con un hombre de 35 años de edad y usted está en media plática con ese hombre y ese hombre le dice a usted, espere un momentito, ve un pozo de lodo y se tira a ese hombre y se va a embarrar en ese lodo. Imagínese usted, comienza ese hombre a comer tierra de delante de usted. Usted ahí va a decir, tenemos un problema con este hombre, ¿verdad? Va quizás buscar seguridad para sí mismo, ¿verdad? De este hombre. La diferencia, mire, entre un niño y un hombre de 35 años es que este hombre de 35 años debe saber que la tierra para él ya no es juguete de diversión. Él necesita saber esto y mire, desafortunadamente hay muchos cristianos adultos el día de hoy que no han parado de jugar con tierra. No han parado de embarrarse quizás con lo mismo, con el mismo pecado, con las mismas tendencias, con los mismos deseos de la carne. No han avanzado en su caminar con el Señor. No han tomado la decisión de decirle no a esa tierra y crecer en Cristo Jesús. Se han quedado como niños. Pablo dice aquí que el problema de esta inmadurez, mire, oiga, no es la pérdida de tiempo, aunque eso es grande. Tenemos una vida, hermano, recuerde, una vida promedio quizás, si Dios es bueno, 85 años, es el promedio. Tenemos una vida y el problema más grande no es la pérdida de tiempo, aunque eso es grande. Perdemos mucho tiempo en inmadurez. El problema más grande es lo que crea en nuestro corazón la inmadurez. Es lo que causa en nosotros tipos de pensamiento. Es lo que causa en nosotros acciones, tendencias. Mire, la última cosa característica de este grupo, Pablo en esta sección habla de un gran problema. Él dice, para estas personas, número 4, la inmadurez espiritual, mire, no es pasiva, es destructiva. Destructiva. La segunda parte del versículo 3 dice así: mientras haya entre ustedes, ¿qué? Celos y contiendas, ¿no serán inmaduros ustedes? O sea, es obvio. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pablo dice, esta inmadurez ha dado lugar a celos. Jesús habla del celo como odio. Jesús habla del corazón. Cuando usted tiene celo de alguien, no es algo exterior, únicamente se trata del corazón. Hay algo acá. Hay inseguridades, porque quizás su identidad está en cosas que esta persona tiene, en lugar de estar su identidad en Cristo. Pablo dice que cuando nosotros somos celosos hay un problema, dice que hay contiendas, peleas, conflictos acá. Pablo dice que hay todas estas cosas. Estaban siguiendo, dice, la sabiduría meramente humana. La sabiduría que nosotros vimos la semana pasada. Personas se ven como si no tienen el Espíritu, pero son hermanos. Los llama hermanos. Sigue diciendo en el versículo 4, dice, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando otra vez con criterios humanos.
Pablo regresa al peligro del cual estaba hablando todo este tiempo, que es el peligro que ellos estaban dividiendo entre ellos. Estaban dividiendo ellos a medio mundo, habían establecido una cultura de favoritos y estaban menospreciando a medio mundo. Mire, esta inmadurez no era pasiva, era peligrosa. Era peligrosa para ellos y para la iglesia. Mire, en una iglesia donde hay este tipo de gente, tarde que temprano habrán divisiones. Tarde que temprano habrán problemas, era el punto de Pablo. Pablo dice la verdadera unidad cristiana viene cuando nosotros estamos creciendo. Ese es el punto. En otras palabras, lo podemos decir de esta forma. La inmadurez produce divisiones, pero la madurez produce unidad. Y eso tiene sentido. Tiene sentido acá, pero la pregunta es esta. ¿Qué de nosotros hoy? Esa es pregunta directa al corazón. Esto se entiende cuando uno lo ve en la Escritura, pero ¿qué de nuestras acciones? ¿Qué de nuestro progreso? ¿Qué de nuestro crecimiento? Mire, si pudiéramos nosotros ponernos unos lentes, si Dios nos diera aquí la habilidad de tener un montón de lentes y yo le doy los lentes y son lentes espirituales. Si nosotros pusiéramos estos lentes y cada uno tiene uno y nos ponemos así, vemos el mundo espiritual de todas las cosas. Mire, ¿qué miraríamos nosotros en el espejo de nuestras vidas? Miraríamos personas, para no ser tan descriptivo, gateando, personas en pañales, después de un montón de años en la iglesia, pero están gateando ahí, comiendo tierra. Miraríamos personas quizás haciendo un montón de cosas, ¿no? O miraríamos personas, mire, en desarrollo espiritual, personas capaces, personas que están creciendo. Mire, usted puede tener cualquier edad que usted quiera tener, pero en Cristo la madurez no se ve por tiempo, se ve por dedicación en Él. Se ve dedicado totalmente. ¿Qué miraríamos si nos ponemos estos lentes espirituales? Hermano, mire, todos acá, incluyendo al pastorcito, necesitamos seguir creciendo. Mire, la lucha de todos los días. Cada día nosotros escogemos. Cada día vamos a tomar nuestra decisión y lo quiero animar. Aquí no es de decir, híjole, el pastor me está tirando piedras hoy me dio bastante. Bueno, esto me da a mí también. Mire, yo necesito ser constante en el desarrollo espiritual. Si no, mire hermano, nos vamos a destruir nosotros mismos. El problema está en el corazón. Recuerde, estamos en Cristo, dice Pablo, pero también no usemos la libertad que tenemos para dar rienda suelta a lo que queramos. La carne es débil, pero el Espíritu de Dios ha vencido todas las cosas. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Primera de Pedro dice así, como ánimo para nosotros. Primera de Pedro 2:2 dice así: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro aquí usa de forma distinta la leche, ¿ok? No vaya a confundir eso, hay que leerlo en el contexto. Aquí Pedro está usando la ilustración de leche como algo bueno, que los bebés, usted sabe, el bebé va a llorar un montón por su leche. Pedro dice acá, mire, deseen esa leche, la palabra de Dios con todo su ser, que empiezan a llorar si no la tienen.
Empiezan a tirar un montón de berrinches si no están saciados con la palabra de Dios todos los días, porque en la palabra de Dios nosotros crecemos lo que nosotros tenemos. Y mire, si usted dice, pastor, es que yo no sé leer la Biblia, yo no sé nada de la Biblia, hay recursos. Yo tengo una aplicación en mi celular que se llama La Biblia, y hay planes de estudio, planes de leer, de renovar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12. Es lo que nosotros necesitamos. Así es que estamos en lo mismo. Yo lo hago, todo lo necesitamos. Por último, Hebreos 5 dice así. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí este autor del libro de Hebreos dice, las personas que están creciendo son personas que ponen su fe en práctica. Hermano, una cosa es oír y saber, entenderlo acá. Otra cosa es vivirlo. Las personas que viven su fe, practican la fe en su trabajo, en su familia, en su lugar de influencia, van a ejercitar sus sentidos, van a crecer, van a progresar, van a desarrollarse, a tener la capacidad espiritual de ir más profundo con aquel que nos ama. Hay una canción que me viene a la mente, o no es canción, es una frase, o alguien lo dijo una vez, y dijo que muchos cristianos prefieren estar en la orilla del mar sin seguir progresando y nadar en la gloria de ese mar de Dios. Nosotros preferimos estar en la costa, en la orilla, en lugar de venir y nadar con aquel que nos llama, con aquel que desea más de nosotros, con aquel que nos ha traído aquí para ayudarnos a caminar con Él. Mira, no hay cosa más preciosa de caminar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y todos necesitamos esta decisión. Dos cosas para terminar, prácticas. Pastor, ¿cómo comienzo? ¿Cómo hago? ¿Cómo me muevo de ser persona que ahorita sé que necesito más de Dios, necesito crecer? Bueno, dos cosas. Una, hemos mencionado nosotros que tenemos una clase entre semana. La clase se llama Punto de Partida. Y mire, usted ni siquiera, con la tecnología que ha avanzado hoy, ni siquiera se tiene que ir de su casa. Nosotros estamos en vivo por medio de Zoom, todos los miércoles, 7:30. Mire, yo lo animo a poder tomar ventaja de estas oportunidades. Si usted va al centro de conexión, ahí usted se puede registrar para estas clases. Yo estoy ahí, el pastor Ray está ahí, hay varios maestros que estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos de Jesús todos los días. Así es que le invitamos a usted. No importa si usted está, otra vez, bastantes años con el Señor. Todos necesitamos continuar en nuestro crecimiento. Y segundo, lo último, es, mire, nosotros crecemos por medio de la palabra, pero también por medio de comunidad. Por medio de estar en comunidad los unos con otros. Y si usted no está en una clase de estudio bíblico, yo le animo a considerar esto. Al final también, si usted va atrás, tenemos nuestro centro de conexión y nuestra estación de estudios bíblicos. Ahí va a estar nuestro pastor Ray al terminar el servicio en esa mesa. Si usted desea seguir creciendo, bienvenido. Estamos todos en lo mismo. Yo le animo a considerar una clase, a crecer en comunidad con nuestro Dios. Estamos en esto juntos. Y Dios está con nosotros, animándonos. Pablo, cuando él exhorta, no es para, híjole, me siento mal, así es que voy a hacer. No. Aquí son recordatorios para uno. De decir, Señor, yo te necesito, yo quiero entregar mi vida, necesito de ti. Hermano, ánimo. Este año yo sé que Dios quiere hacer grandes cosas. Estamos en una pandemia, que Dios está en control, pero yo sé
que Dios está haciendo algo en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Así es que sigamos adelante.